Continuando con el desarrollo de la materia de estudios sociales, para esta semana tenemos el contenido El régimen soviético y sus aliados en Europa del Este y del resto del mundo. Recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó polarizado. Estados Unidos se lanzó con un poder hegemónico a nivel mundial y económicamente fuerte. Por otro lado, la Unión Soviética, fortalecida también, creando así el muro de Berlín. Surge una pregunta para iniciar la temática sobre el régimen soviético y sus aliados en Europa. Y es la siguiente: ¿cómo surge la Unión Soviética? Pero antes de ello, vamos a hacer énfasis a unos conceptos fundamentales para poder lograr comprender la temática, y son los siguientes. El primer contenido es el capitalismo, y el capitalismo es un sistema económico y social basado en la propiedad privada de los medios de producción, en la importancia del capital como generador de riqueza y en la asignación de los recursos a través del mecanismo del mercado. El siguiente concepto es ideología socialista. La ideología socialista es una doctrina revolucionaria que busca la transformación de la sociedad capitalista. Como siguiente concepto, política económica liberal, que es una medida económica orientada a defender y promover el modelo económico basado fundamentalmente en la propiedad privada, la iniciativa de los empresarios y la libertad de mercado. Bolchevique. Bolcheviques son miembros del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, quienes en su segundo congreso, realizado en 1903, se alinearon a favor de Lenin, pues éste defendía un partido fuerte, unificado y dirigido a establecer una sociedad comunista. Y continuamos con los conceptos. Tenemos acá hegemonía. Y la hegemonía es una supremacía política, económica, cultural y militar que un Estado ejerce sobre otros. Mundo industrializado. Son países que cuentan con adelantos científicos, tecnológicos y culturales, manifestados sobre todo en la producción de bienes y servicios. Programa de ajustes estructurales. ¿Qué son los programas de ajuste estructural? Son medidas dictadas por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a los países en desarrollo. Estas son orientadas a corregir los déficits del presupuesto público y de la balanza de pago, logrando el equilibrio. Se trata de no consumir más de lo que un país produce. Además, buscan favorecer el libre mercado y las inversiones. Ahora sí damos inicio al régimen soviético y sus aliados en Europa del Este, y lo iniciamos a través de una incógnita y nos hacemos la siguiente interrogante: ¿cómo surge la Unión Soviética? La Unión Soviética surge a través de un proceso largo a partir de 1905, con una revolución que no era socialista aún, pero sí una revolución en contra de las condiciones en que vivía la población, y también en contra del zarismo. Aquí vemos una imagen reflejada acerca del zarismo. En 1905, acabo de mencionar que se vivía una revolución que no era socialista aún, pero que sí era una revolución debido a las condiciones en las que vivía la población en ese momento contra el zarismo. Y vamos a entender el zarismo, que era un régimen político de la antigua Rusia,
en el que reinaban los zares como dueños absolutos de todo el poder político y económico, por lo que se proclamaban autócratas. Los zaristas se proclamaban autócratas. El zarismo recibió una dura batalla en contra de Japón, quedando con ánimos desolados, llevando a Rusia a una segunda revolución que fue conocida como la Revolución de Octubre o como comúnmente también la llamamos la Revolución Bolchevique. Esta revolución sí tiene un rumbo socialista que sucedió en 1917 y posteriormente se dio inicio a una guerra civil interna con un único ideal, y el ideal era derrotar al capitalismo e instalar una sociedad de carácter socialista. Y para finales de esta guerra se logró crear lo que fue la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1992. La federación dentro de la revolución bolchevique, lo único objetivo que buscaba la revolución bolchevique liderada por Vladimir Lenin, acá tenemos una imagen tomada del libro de historia del Salvador, Ministerio de Educación, tomo 2, en donde acá se da una reunión para la revolución bolchevique. Al final de esta revolución, de esta segunda revolución en Rusia, se forma lo que es la Federación de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1922. Esta federación estaba formada por diversos países. Entre ellos podemos mencionar los siguientes. Tenemos a Rusia, que era uno de los miembros de la Federación de Repúblicas Socialistas. También Ucrania, parte de la Federación. Bielorrusia, también Armenia, Georgia. Tenemos acá también Kirguistán, Tayikistán, Armenia. Aquí tenemos Moldavia, Lituania, Letonia, Estonia. Todos estos países eran los miembros integrantes de la Federación de Repúblicas Socialistas. Y el color acá de cada uno de ellos data de acuerdo a cómo se fueron incorporando progresivamente estas repúblicas. Por otra parte, podemos mencionar que es muy importante saber que Lenin, como él era el máximo líder de la revolución y de la nueva política económica, ¿verdad? Lenin era el que encabezaba esta revolución como figura dentro del liderazgo para 1921 a 1926. La nueva política económica debemos entenderla como una ruptura con el comunismo de guerra que había estado instalada durante la Primera Guerra Mundial. Para estos momentos, los estados se habían dado cuenta que el Estado tenía que tener un control absoluto sobre la producción. Y también, aparte de ello, de las decisiones militares que se iban a tomar. Lenin, de manera audaz, propone una nueva política económica, donde dice que es momento de darle el poder a los soviets, que son las unidades de carácter comunitario que estaban en el territorio y así permiten instalar al nuevo gobierno y desarrollar su nueva política. Por ejemplo, si bien en el socialismo es el Estado
el que tiene la propiedad de los medios de producción, Lenin viene y propone que sean empresarios capitalistas quienes dirijan sobre todo las empresas industriales. ¿Con qué fin Lenin proponía esto? Que fueran los capitalistas quienes dirigían sobre todo las empresas industriales. Aquí es donde se ve el pensamiento de audacia de Lenin, porque el Estado es el que acumularía riqueza, pero se podía aprender también de los capitalistas. Y es así como surge la Unión Soviética con nuevos ideales para construir una nueva realidad. Había que también aprender de los conocimientos de los capitalistas, de la conducción y eficiencia, y si se imponían las relaciones de honestidad, el socialismo a largo plazo iba a vencer. Vamos a verificar los momentos luego del periodo de Lenin. Stalin, es el que continúa después de la muerte de Lenin en 1924. Stalin difería del pensamiento de Lenin, aunque los dos eran miembros del mismo partido. Por ejemplo, Lenin tenía la convicción sobre el binomio del centralismo democrático. ¿A qué me refiero con esto? Este es un sistema en el que un partido organiza y toma decisiones tomando en cuenta mecanismos democráticos para la toma de decisiones. Al llegar Stalin se rompe ese binomio y se ubica en el centralismo, donde ya no reconoce esa parte de la democracia o no permite el sistema democrático dentro del partido, por lo que se genera un cambio en la ideología socialista. Aparte de ello, también podemos mencionar que es importante destacar que Stalin generó grandes procesos de industrialización en la parte económica. Sin embargo, tuvo como eje aniquilar a toda la oposición, tomando una vía diferente, personalista, retomando los ideales de las monarquías constitucionales, como era el caso del zarismo. A diferencia de Lenin, Stalin no dejó su pensamiento por escrito. Por lo tanto, es bastante difícil conocer a profundidad sus ideales, ¿verdad? Los ideales de Stalin, ya que no hay nada en donde quede por escrito sobre las ideas que él tenía. Y esa era la diferencia de Lenin, que él sí dejó escritos y plasmados sus ideales. El periodo de Stalin se divide en dos momentos. El primer momento data a partir de 1927 a 1945. El primer periodo stalinista se da de 1927 hasta el 45, justamente hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Este periodo incluye el impulso a la industrialización, considerándose importante el desarrollo económico, como también el desarrollo tecnológico para posicionar el sistema socialista. Además, como elemento fundamental, el poder dictatorial, que se convierte en una figura que debe ser seguida, donde ya no se permita ningún contrincante. Por otra parte, se instalan los gulag, que son campos de concentración, donde los trabajadores de las fábricas debían rendir el máximo para poder seguir siendo parte de ese sistema. Como segundo momento,
data a partir de 1945 hasta 1953. Y el segundo momento va a partir del 45 hasta la muerte de Stalin, que fue en 1953, donde Stalin debe de gestionar las contradicciones internas del sistema. Y se dice contradicciones ya que en una sociedad que no aspiraba a tener clases sociales, la burocracia del Estado había comenzado a darle surgimiento a una nueva clase que era la que detentaba el poder y que administraba el Estado. Las contradicciones e intereses habían amenazado a ser necesario que se administrara ese gran problema, donde la respuesta de Stalin siempre iba a ser la misma, ¿verdad? Mano de hierro. Su poder dictatorial se incrementa. El segundo momento es conocido como el momento de las grandes purgas, así se le llama al segundo momento. Siempre se pensó en el Partido Comunista, que él controlaba el Estado, pero las últimas investigaciones aportan a un Estado apartado, burocrático, que se fue sustentando del Partido Comunista, es decir, la política, el accionar, el pensar del partido se vio reducido solamente a tener que gestionar la maquinaria estatal, siendo este uno de los grandes problemas a largo plazo. Ya sabedores de estos datos históricos, haré mención sobre lo que continúa después de estos dos momentos de Stalin acerca de la Guerra Fría. Y vamos a entender la Guerra Fría como un proceso de enfrentamiento. ¿Entre quiénes? Entre las dos grandes potencias mundiales, que se configuran a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ahí tenemos la imagen de las dos potencias que son las que se enfrentan dentro de las potencias mundiales. Tenemos Estados Unidos y también tenemos a la Unión Soviética. Fue denominada esta Guerra Fría porque no hubieron conflictos bélicos, o más bien conocidos como conflictos armados entre las dos potencias, la URSS y Estados Unidos. Sin embargo, sí se desarrollaron guerras internas que estaban entre estas dos tensiones ideológicas, ¿verdad? Sabemos que Estados Unidos defendía una ideología diversa de la que defendía la URSS. La Guerra Fría se fundamentó en elementos ideológicos como la lucha entre los dos sistemas. Acá vemos la imagen, tenemos los dos sistemas. Estados Unidos defendiendo el sistema capitalista y la URSS defendiendo el sistema socialista. La lucha entre el sistema capitalista y socialista, pero también en elementos políticos y técnicos, científicos, como por ejemplo la lucha en el liderazgo de la carrera espacial. O sea, no solamente había una lucha dentro de ideología capitalista y socialista, sino que también aparte de ello habían luchas científicas, técnicas. Y un claro ejemplo es la lucha en el liderazgo de la carrera espacial, donde, por ejemplo, Rusia en 1957 lanzó el primer satélite oficial, ¿verdad? Y viene un año después, 1958, y Estados Unidos envía el primer satélite a órbita terrestre, ¿verdad? Entonces, estas no son más que muestras de cómo el adelanto tecnológico era un elemento fundamental abonado a esta lucha entre estas dos potencias mundiales. Además, jóvenes, es importante también reflexionar y recordemos las clases anteriores, donde en 1932
en El Salvador antes de 1945, donde se propone que haya una polarización mundial entre los Estados Unidos y entre los Estados Unidos o bien conocido como los países capitalistas y los comunistas. Nuestro país, en 1932, en nuestro país se generó una gran polarización política. Esto lo vimos en las clases cuando vimos acerca de este tiempo, ¿verdad? Y es que durante este tiempo hubo una polarización política y lo que viene a marcar, esto viene a marcar nuestras identidades políticas del siglo XX y, por qué no decirlo, hasta la actualidad, ¿verdad? Y es notable cómo asume el poder el general Maximiliano Hernández Martínez en la revuelta campesina indígena conocida como la insurrección del 32 y el involucramiento del Partido Comunista también con esta revuelta. Y el accionar de Martínez, ¿verdad? El accionar de Martínez estuvo basado en ganarse nada más el respeto de Estados Unidos, ya que recordemos que Hernández Martínez no era reconocido al inicio de su mandato por Estados Unidos, ya que llegó a través de un golpe de Estado. Por lo tanto, se incorporó en el juego de detener la amenaza comunista, y es que la población indígena se le estaban rebelando. ¿Debido a qué? Debido a las condiciones de vida que estaban pasando en esos momentos. Y por lo tanto, los indígenas estaban siendo apoyados por los comunistas. Es de esta forma que se quitaba de encima a los indígenas y también detenía el comunismo, quedando así El Salvador como un país que se respeta y que se gana el reconocimiento de Estados Unidos, ¿verdad? En conclusión, en nuestro país, la Guerra Fría no podemos decir que fue una guerra fría, ya que hubieron enfrentamientos que sangraron a nuestra sociedad y que además de ello generaron las nuevas identidades políticas polarizadas. Después de Stalin, ¿qué sucedió después de Stalin? Después de Stalin se generaron espacios de negociación entre las clases sociales emergentes y el poder. Para poder competir con el sistema capitalista, el régimen socialista necesitaba tomar decisiones rápidas. O sea, es decir, por ejemplo, en Occidente, las universidades de Estados Unidos y diferentes partes del mundo capitalistas administraban de mejor manera la investigación científica para desencadenar procesos de revoluciones tecnológicas. Y a la Unión Soviética se le hizo mucho más difícil competir en esta parte, en la parte tecnológica. Y es esta parte lo que fue incrementando las presiones para demostrar una supremacía tecnológica. Entonces, la debilidad de los soviéticos era que no podían competir a un 100% con la potencia de Estados Unidos, ya que tenían limitantes dentro de la investigación científica. Aquí podemos ver diferentes imágenes sobre los avances que traen las potencias mundiales, Estados Unidos o también la URSS. Ahora continuamos y vamos a lograr entender cuáles fueron aquellas causas de la disolución de la Unión Soviética. Dentro de las causas, vamos a hablar sobre dos causas específicas. La primera, las reformas de Gorbachev. ¿Verdad? Esas reformas no eran bien recibidas. Aunque la finalidad era mejorar la parte de la estructura política,
transparentarla y fortalecerla, el aparato económico también. Entre ellas podemos mencionar, estaba la perestroika, una de las reformas implementadas por Gorbachev. Y la perestroika era una reforma basada en la reconstrucción de la economía mediante la liberación de los precios y la apertura al mercado con una descentralización del Estado. La otra reforma fue la Glasnost. La Glasnost, esta consistía en una reapertura en el ámbito político, que buscó transparentar a los medios de comunicación los procesos gubernamentales para conocer, como por ejemplo, los abusos cometidos por el régimen socialista. Entonces, prácticamente la perestroika era una reforma económica y la glasnost era una reforma política. Gorbachev le apostó a la reestructura política y se debilitó saliéndose de control. Una segunda causa, podemos hablar sobre la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Acá tenemos una imagen sobre la caída del muro de Berlín. Después de la Guerra Fría, con la simbólica caída de este muro de Berlín, se acaba en principio la realidad de un mundo bipolar, donde ya no hay una confrontación a nivel mundial entre dos modos de sociedad, dándole fin asimismo a el socialismo. Al globalizarse la propuesta occidental capitalista, el mundo viene y experimenta un nuevo escenario en el que Estados Unidos logra el lugar de superpotencia y el mundo, según los teóricos, quedó dividido entre bloques. Entonces aquí es donde remontamos y nos hacemos la siguiente interrogante. ¿Cómo queda el mundo, verdad? ¿Cómo queda el mundo después de este escenario? Y según los especialistas, vuelvo a repetir, el mundo queda dividido entre bloques. ¿Cuáles son estos bloques? Dentro del primer bloque, estamos hablando que, según los teóricos, el primer bloque es el bloque de los países de centro. Estos países de centro están compuestos por los países o bloques económicos que dominan las relaciones mundiales, como por ejemplo, estamos hablando sobre Estados Unidos, la Unión Soviética, la Unión Asiática, los grandes países asiáticos y la Unión Europea. Estos son los países de centro. Como segundo bloque quedan los países semiperiféricos, que estos están compuestos por los países antiguos en vías de desarrollo, como por ejemplo Brasil, China, México, Sudáfrica, Argentina, entre otros. Y el tercer bloque es llamado países de la periferia, que estos países de la periferia están compuestos por los países empobrecidos. Estos países que son sometidos a las políticas de las potencias y destinados a ser proveedores de materia prima. Aquí se encuentran la mayoría de los países del mundo. Ahora bien, entrando ya a cómo queda el mundo, podemos decir que el bloque socialista cae tras la presión del mundo capitalista, ¿verdad? Entonces, el socialismo cae tras la presión del mundo capitalista. Además, durante la Guerra Fría hubo un enfrentamiento diplomático y acciones que llevaron a la caída del muro de Berlín y también del bloque soviético. El mundo queda con una nueva reforma de corte liberal, ¿verdad? El mundo queda con nuevas reformas, nuevas leyes, reforma liberal, y después vienen los ajustes, programas de ajustes estructurales y una gran profundización de lo que es el capitalista. Esto es el capitalismo y es así como queda el mundo.
y aparte de que se incorporan los programas de ajuste estructural, también se ve la crisis capitalista del año 2008, propiciado por la política monetaria de Estados Unidos. Y actualmente también nosotros estamos viviendo una crisis y que el capitalismo está sintiendo esta crisis, que es a través de lo que vivimos en estos momentos, que es el COVID, lo que estamos atravesando con esta pandemia a nivel mundial, que ha venido también a recordar la crisis del capitalismo. Y es de esta forma, jóvenes, como damos por finalizadas las ideas principales acerca de la temática de el régimen soviético y sus aliados en la Europa del Este y también en el resto del mundo. Gracias por su atención.